Hola gente, ¿cómo va? Mi nombre es Mariel Kowalski, soy ayudante de la primera cátedra de anatomía y el día de hoy vamos a ver inervación del miembro superior. Son dos videos, esta es la primera parte y va a ser un pantallazo, ¿sí? Para que tengan una idea general de toda la inervación del miembro superior, pero acuérdense que estos videos no reemplazan a la bibliografía oficial. La inervación del miembro superior va a estar dada por el plexo braquial. Todo el miembro superior está inervado por alguna rama de este plexo. Ustedes ya tuvieron una clase de plexo braquial, recordemos que un plexo es el entrecruzamiento de ramos anteriores de nervios espinales. En este caso el plexo braquial es el entrecruzamiento de los ramos anteriores de nervios espinales de C5 a T1. Puede recibir también una contribución de C4. Entonces, ¿cómo van a ser las divisiones de este plexo? ¿Cómo se van a cruzar entre sí los nervios? Bueno, siempre hablando de ramos anteriores, C5 y C6 se van a unir y van a formar el tronco superior. C7 por sí solo va a formar el tronco medio. Y C8 y T1 van a formar el tronco inferior. Ahora, esos troncos a su vez se van a dividir en divisiones anteriores y posteriores. Las divisiones posteriores de los tres troncos van a formar el fascículo posterior, que es lo que acá vemos en gris. Ahora, las divisiones anteriores del tronco superior y la división anterior del tronco medio van a formar el fascículo lateral. Y el tronco inferior por sí solo va a formar el fascículo inferior, el fascículo medial. Entonces, tengan en cuenta que los fascículos están íntimamente relacionados con la arteria axilar. De hecho, se llaman así en base a la relación que tienen. El fascículo lateral va a estar lateral a la arteria axilar, el fascículo posterior va a estar posterior a la arteria axilar y el fascículo medial va a estar medial a la arteria axilar. Bien, ¿cuáles son las ramas terminales del plexo braquial? Y acá tengan en cuenta que, aprovecho para decirles que respeten la consigna siempre que se les pida, por ejemplo, si les preguntamos, nombre las ramas terminales del plexo braquial, la respuesta es nervio mediano, nervio axilar, nervio radial, nervio cubital y nervio musculocutáneo. Punto. ¿Sí? No estoy pidiendo que me describan todo el plexo, qué pasa con los troncos y con los fascículos. Distinto es si les digo desarrolle plexo braquial. Ahí sí me pueden hablar lo que quieran, ¿sí? Del plexo. Entonces, bueno, ramas terminales, ahora después las vamos a ver, pero vemos acá que de los distintos fascículos van saliendo ramas, ¿sí? Entonces, el nervio musculocutáneo sale del fascículo lateral. El nervio mediano va a tener una raíz del fascículo lateral y una raíz del fascículo medial. Los nervios radial y nervio axilar salen del fascículo posterior. Y el otro nervio terminal, que es el nervio cubital, sale del fascículo medial. ¿Bien? Ahora igual vamos a seguir viendo esto. Dos cositas más para decirles de plexo braquial. Primero es, ¿dónde encuentro yo el plexo braquial? ¿Dónde está? Bueno, una parte está en el cuello, entre el escaleno anterior y escaleno medio, se lo van a ver después en la clase de cuello. Y lo que yo voy a ver en la fosa axilar va a ser los fascículos y los nervios terminales y algunos nervios colaterales también. O sea, los troncos no los voy a ver en axilar, los troncos van a estar en cuello, ¿bien? Y otra cosa que quizás les pueda ayudar a reconocer los nervios es esta M que se forma entre las raíces del mediano y, y el nervio cubital acá. ¿Ven esta M que se forma? Quizás les pueda ayudar a reconocer los nervios. Los ramos colaterales del plexo braquial, una forma de dividirlos es según sean anteriores o posteriores. Los ramos colaterales anteriores se van a originar del fascículo medial o lateral y los ramos colaterales posteriores se originan del fascículo posterior principalmente. Entonces, los ramos colaterales anteriores van a inervar la región anterior de hombro y axila, o sea, músculo pectoral mayor, pectoral menor y subclavio. Y los ramos colaterales posteriores van a inervar a la región posterior de hombro y axila, es decir, el músculo redondo mayor, el músculo supraescapular, músculo infraescapular, músculo subescapular, músculo dorsal ancho. Entonces, de los ramos colaterales anteriores, el nervio pectoral medial inerva principalmente el pectoral menor y el nervio pectoral lateral el pectoral mayor. Aunque igualmente se comunican entre sí, hay un asa de los pectorales y pueden inervar, o sea, el nervio pectoral medial también puede darle ramas al pectoral mayor y al revés. Bien, el nervio subclavio va a inervar el músculo subclavio.
De los ramos colaterales posteriores, el nervio supraescapular va a inervar a los músculos supraescapular e infraescapular. El músculo subescapular va a tener dos nervios, un nervio subescapular superior y un nervio subescapular inferior. El nervio tóraco-dorsal va a inervar al músculo dorsal ancho. El nervio del músculo redondo mayor va a inervar al redondo mayor. El nervio torácico largo va a inervar al serrato anterior. Y el nervio dorsal de la escápula va a inervar a el elevador de la escápula y el romboides mayor. Ramos terminales del plexo braquial van a ser estos 5 nervios: nervio músculo cutáneo, nervio mediano, nervio cubital, nervio radial y nervio axilar. Algunos libros, el Rubier incluso considera también como ramos terminales al nervio cutáneo medial del antebrazo y nervio cutáneo medial del brazo. Si ustedes los ponen cuando les preguntamos ramos terminales, no está mal, pero nosotros en la cátedra consideramos estos 5 y no pueden olvidarse de ninguno de estos 5, ¿sí? Así se ve un preparado anatómico. Entonces primero me voy a ubicar, ¿sí? ¿Qué estoy viendo y desde dónde? Bueno, estamos en una vista anterior de axila. Esto es lateral, esto es medial. Entonces pueden seguir el orden que quieran. Yo primero voy a ubicar a la arteria axilar, que es esta cosa gorda que vemos acá, ¿sí? Con el número 16 me está marcando todavía la arteria subclavia. Después continúa como arteria axilar y ya con el número 9 me marca la arteria braquial. Bien, entonces, ahora puedo encontrar los fascículos que estaban relacionados con la arteria, o también la M, que les dije que acá se ve perfectamente, como quieran. Pero bueno, entonces recordemos que una patita de la M va a estar formada por el nervio musculocutáneo, que es el que vemos acá con el número 6. Si yo sigo para arriba, yo sé que el musculocutáneo nace del fascículo lateral, que acá me lo está marcando con el número 5. También el fascículo lateral, sabemos que se denomina así porque es lateral a la arteria axilar, ¿sí? Bien, el medio de la M me lo iba a formar las raíces del nervio mediano, ¿sí? Que venía de dos raíces, una raíz lateral que viene del fascículo lateral y una raíz medial que viene del fascículo medial. Entonces encontré el nervio mediano, que es el que se indica en la imagen con el número 8. Bien, si sigo la raíz medial del mediano voy a llegar al fascículo medial, que es el que está acá marcado con el número 18, y del fascículo medial surgen la raíz medial del nervio mediano y el nervio cubital, ¿no? Entonces voy a encontrar el nervio cubital, si sigo el fascículo medial, acá con el número 21 vemos el nervio cubital, ¿sí? Bueno, nos queda el fascículo posterior, que dijimos que estaba posterior a la arteria axilar. Entonces acá con el número 17 nos está marcando el fascículo posterior. También si lo sigo, ¿qué nervio sale del fascículo posterior? El nervio radial y el nervio axilar. Bueno, acá en la imagen vemos con el número 7 el nervio axilar, ¿sí? Bueno, también puedo ver que son estos que están acá con el número 22 y 23 a los nervios cutáneo, braquial, medial y antebraquial, que salen, lo mismo, si lo sigo veo que salen del fascículo medial también. Vamos a hablar un poquito de las ramos terminales del plexo braquial. Vamos a empezar con el nervio musculocutáneo. Dijimos que se originaba en el fascículo lateral, lo vamos a encontrar en la axila. Algo característico es que atraviesa el músculo coracobraquial, lo perfora. Después se va a situar entre el músculo bíceps braquial y el músculo braquial. A medida que hace todo este recorrido, va dando ramas, ¿sí? Las ramas colaterales para inervar a esos músculos. Recordemos que el músculo cutáneo va a inervar a todos los músculos anteriores del brazo, que en realidad son 3, ¿no? Pero inerva a los 3. Al bíceps braquial, al coracobraquial y al braquial. Bien, después continúa descendiendo, llega hasta la fosa del codo, el surco bicipital lateral. Es contenido superficial del surco bicipital lateral junto con la vena cefálica, ¿sí? Es el contenido superficial, no es el contenido profundo. Bueno, ¿por qué? Porque justamente a este nivel atraviesa la fascia del brazo, se vuelve superficial y termina dando sus ramos terminales que son sensitivos. Entonces, ramos del nervio musculocutáneo, como dijimos, los ramos colaterales van a ser ramos que inerven a los músculos coracobraquial, bíceps braquial y braquial, y también da el nervio diaficiario del húmero, que va a entrar al húmero junto con la arteria nutricia del húmero. Y ramos terminales dijimos que son ramos sensitivos que tienen un ramo anterior y un ramo posterior.
Bueno, acá vemos al nervio musculocutáneo, ven cómo perfora a este músculo que es el músculo coracobraquial, ¿sí? Y después, acá lo vemos situándose entre el bíceps braquial y el braquial. Bueno, el nervio mediano tiene como origen, dijimos que tenía una raíz lateral que viene del fascículo lateral y una raíz medial que viene del fascículo medial. ¿Se acuerdan la M que veíamos en las imágenes? Lo voy a encontrar en la axila. Luego forma parte del paquete vascular nervioso del brazo, es decir, que acompaña a la arteria braquial y a las dos venas braquiales. Luego continúa descendiendo y en la fosa del codo es contenido profundo del surco bicipital medial. Acuérdense de los límites y contenidos de los surcos bicipitales. Luego pasa entre las dos cabezas del pronador redondo. ¿Se acuerdan que el pronador redondo tiene una cabeza humeral y una cabeza del epicóndilo medial en sus inserciones proximales? Bueno, pasa por entre medio de las dos cabezas del pronador redondo y luego, más inferiormente en el antebrazo, se ubica posterior al músculo flexor superficial de los dedos y anterior al músculo profundo de los dedos. Es decir, yo levanto el músculo flexor superficial de los dedos y encuentro al nervio mediano apoyado en el músculo flexor profundo de los dedos. Luego cruza por el túnel, es contenido del túnel carpiano y luego da a nivel de la mano sus ramos terminales. Esta imagen la puse para que observen al nervio mediano, que es el que aparece acá con el número 25, como contenido profundo del surco bicipital medial. También vemos a la arteria braquial, que también es contenido profundo del surco bicipital medial con el número 24. Y también, para mostrarles esto que ven acá con el número 27, eso es la aponeurosis bicipital, ¿sí? Que es límite anterior o techo solo del surco bicipital medial, ¿sí? No del lateral, como se ve acá en la imagen. Bueno, como ramos colaterales, si pienso en el recorrido del mediano, a medida que realiza su trayecto va tirando ramos para inervar a músculos, o también tira un ramo articular para la articulación del codo. Bueno, acá lo que dice en el recuadro, el nervio mediano inerva todos los músculos anteriores del antebrazo, excepto el flexor cubital del carpo y los dos fascículos laterales del flexor profundo de los dedos, que esos músculos van a ser inervados por el nervio cubital. Todo el resto de los músculos anteriores del antebrazo los va a inervar el nervio mediano. Entonces, repasemos los músculos anteriores del antebrazo. ¿Se acuerdan que teníamos 4 planos? De superficial a profundo, en el primer plano teníamos el músculo pronador redondo, que va a estar inervado por el mediano, si se acuerdan, pasaba entre las dos cabezas del pronador redondo. Después tenemos al músculo flexor radial del carpo, también inervado por el mediano, el palmar largo, también inervado por el mediano, y el flexor cubital del carpo, que no va a estar inervado por el mediano, sino por el nervio cubital. En el segundo plano teníamos un solo músculo, el flexor superficial de los dedos, que va a estar inervado por el mediano. El tercer plano va a estar dado por el flexor largo del pulgar y el flexor profundo de los dedos. El flexor largo del pulgar inervado por el mediano, el flexor profundo de los dedos, los dos fascículos laterales van a estar inervados por el mediano, los dos mediales por el cubital. Bueno, y también en el cuarto plano ya tenemos el plano más profundo, está el músculo pronador redondo, también inervado por el nervio mediano. En esta imagen vemos parte del recorrido del mediano, acá lo vemos en el surco bicipital medial junto con la arteria braquial, luego continúa descendiendo por el eje longitudinal del antebrazo, ¿sí? Pasa por las cabezas, la cabeza humeral y la otra cabeza del pronador redondo, luego sigue descendiendo y fíjense que acá el músculo que está cortado es el músculo superficial de los dedos, ¿sí? Como dijimos, el nervio mediano es profundo, el músculo flexor superficial de los dedos, y es anterior al músculo flexor profundo de los dedos, que está acá, ¿sí? Ven que está justo en el medio, luego continúa descendiendo y pasa, es contenido del túnel carpiano. Y luego llega a la mano, que ahora vamos a ver en otra diapo. Bueno, llegamos hasta el antebrazo, ¿no? Donde atravesaba el túnel carpiano y ahora da sus ramos terminales. Entonces ahora vamos a ver al nervio mediano en la mano, los ramos terminales va a tener un primer ramo tenar, que va a inervar el músculo abductor corto del pulgar, oponente del pulgar, y la cabeza superficial del flexor corto del pulgar. Entonces estos músculos son músculos de la eminencia tenar.
Luego va a tener un segundo ramo o nervio digital palmar lateral del pulgar, un tercer ramo o nervio digital palmar común del primer espacio interóseo, que este va a inervar al primer músculo lumbrical. Después va a dar al cuarto ramo o nervio digital palmar común del segundo espacio interóseo, que también va a inervar a otro músculo lumbrical. Luego el quinto ramo o nervio digital palmar común del tercer espacio interóseo. Y por último, nervios digitales palmares propios. Ahora lo vamos a ver en una imagen. Entonces recuerden lo que dice acá la carita. Nervio mediano en la mano va a inervar a los dos primeros músculos lumbricales y los músculos de la eminencia tenar, excepto el músculo aductor del pulgar y la cabeza profunda del flexor corto del pulgar. ¿Sí? Esos van a ser inervados por el nervio cubital. En esta imagen podemos ver los ramos terminales del nervio mediano. Tenemos acá un primer ramo tenar, dirigiéndose a inervar la musculatura tenar, la musculatura de la eminencia tenar, de la mano. Luego vemos el segundo ramo, nervio digital palmar lateral. El tercer ramo, nervio digital palmar común del primer espacio interóseo, que acuérdense que inerva al primer músculo lumbrical. El cuarto ramo, o nervio digital palmar común del segundo espacio interóseo, que también va a inervar al segundo músculo lumbrical. Los músculos lumbricales son músculos muy chiquitos anexos a los tendones del flexor profundo de los dedos. Bueno, y tenemos el quinto ramo que inerva a el nervio, que se llama nervio digital palmar común del tercer espacio interóseo también. Bueno, el nervio cubital dijimos que se originaba en el fascículo medial, luego lo voy a encontrar en la axila, en el brazo lo encuentro medial a la arteria braquial, luego va a pasar posterior al epicóndilo medial, sigue descendiendo anteromedialmente por el antebrazo, llega al hueso pisiforme y no va a entrar en el carpo por el túnel carpiano, no es contenido del túnel carpiano, sino que llega por su propio canal, que es el canal de Bouillon, a la mano donde da sus ramos terminales. Como ramos colaterales va a dar ramos articulares para la articulación del codo y, esto ya lo estuvimos hablando, que va a inervar al músculo flexor cubital del carpo y los dos fascículos mediales del flexor profundo de los dedos. También tiene un ramo sensitivo. Igualmente, todos los ramos terminales del plexo braquial son nervios mixtos, ¿sí? Es decir, que van a tener una parte motora, que son todos los músculos que estuvimos viendo que inervan, y una parte sensitiva, que lo vamos a ver en el otro video. Como ramos terminales tiene un ramo superficial y un ramo profundo. El ramo superficial va a inervar el músculo palmar corto y el ramo profundo va a inervar, bueno, todos esos que le puse en la diapositiva, que básicamente, como dice el recuadro, nervio cubital va a inervar todos los músculos de la eminencia hipotenar, o sea, el músculo abductor del meñique, músculo flexor corto del meñique, músculo oponente del meñique. En la eminencia tenar va a inervar al músculo aductor del pulgar y a la cabeza profunda del flexor corto del pulgar. Todo el resto lo inervaba el nervio mediano, como estuvimos viendo. Va a inervar a todos los interóseos, a los interóseos dorsales y los interóseos palmares, y a los dos lumbricales mediales. Recordemos que el primer y segundo, los dos primeros lumbricales los inerva el mediano. En esta imagen vemos el nervio cubital pasando posterior por el epicóndilo medial. Esto seguramente les pasó alguna vez que se golpearon el codo y sintieron como una electricidad. Bueno, justamente es porque el nervio cubital pasa posterior al epicóndilo medial. Nervio radial se origina en el fascículo posterior, lo vamos a encontrar en la axila, luego en el surco radial, que está en la cara posterior del húmero. Después se lo va a ver pasar por el fondo del espacio axilar inferior, ¿sí? No es contenido, pero se lo ve pasar. Luego, a nivel de la fosa del codo, acá sí es contenido profundo del surco bicipital lateral y luego da sus ramos terminales. Entonces, como ramos colaterales, pienso lo mismo, pienso en el recorrido, por dónde va pasando. Dijimos que pasa por el surco radial, que si se acuerdan, el surco me divide las inserciones de la cabeza medial y la cabeza lateral del tríceps braquial. Entonces, bueno, inerva a todas las cabezas del tríceps braquial, inerva a todos los músculos de la región posterior del brazo. Sí, bueno, acá también vemos que inerva al músculo anconio, al músculo brachiorradial, al músculo extensor radial del largo del carpo. Bueno, como ramos terminales tiene un ramo superficial y uno profundo. El ramo profundo va a ser el que inerva a todos los músculos que vemos en la diapo.
básicamente lo que dice el recuadro. Si el nervio radial va a inervar todos los músculos posteriores del brazo y todos los músculos posteriores del antebrazo y todos los músculos laterales del antebrazo. Esta diapo integra todo lo que estuvimos hablando. Fíjense, la imagen de la derecha es una vista posterior y la imagen de la izquierda es una vista anterior, donde podemos ver los troncos del plexo braquial, tronco superior, tronco medio y tronco inferior, que como ven acá no están en la axila, ¿sí? Están más superior. Sí encuentro en la axila los fascículos y los ramos terminales del plexo. Y bueno, acá se los dejo para que vean un poco, para que sea más gráfico el recorrido de qué es lo que estuvimos hablando en las anteriores diapositivas. Bueno, y por último vamos a ver al nervio axilar, que su origen es el fascículo posterior, lo encontramos en la axila, es contenido del espacio axilar lateral, luego bordea el cuello quirúrgico del húmero, donde da sus ramos terminales y termina a nivel del músculo deltoides. Entonces, como ramos colaterales tenemos un ramo articular para la articulación del hombro acá, ¿no? Y nervios para el músculo redondo menor y nervio cutáneo lateral superior del brazo, que esto es sensitivo, y como les dije, el nervio del músculo deltoides, que a ese nivel termina. Bien, esta es una vista posterior de hombro, fíjense acá tenemos la espina de la escápula, así que es bien posterior. Y puse esta imagen para mostrar más que nada el nervio axilar como contenido del espacio axilar lateral, o también se lo llama cuadrilátero tricipital, junto con la arteria circunfleja posterior, ¿sí? Son contenido de ese triángulo. Y también se acuerdan que dijimos que el radial no era contenido, pero se lo veía pasar por el espacio axilar inferior. Bueno, justamente acá está el nervio radial pasando por ese espacio. Bueno, acá les dejo un resumen de qué músculo inerva cada nervio.